Bienvenidos al curso de cálculo tensorial. En el video de hoy vamos a ver la derivada intrínseca y algunos temas adicionales. Bueno, vamos a empezar con la derivada absoluta o intrínseca. La derivada absoluta de un tensor a lo largo de una curva parametrizada es el producto interno de la derivada covariante del tensor y el vector tangente a la curva. Básicamente lo que estamos haciendo es que tenemos aquí la derivada covariante de un vector contravariante, observamos aquí. Obviamente esto puede ser generalizado a tensores de mayor orden. Entonces hacemos la multiplicación por el vector tangente a una curva que está parametrizada con un parámetro que por lo general lo llamamos t. Entonces, al hacer este producto, pues de la definición de derivada covariante, pues tenemos esto, esta parte de acá la multiplicamos por el vector tangente y obtenemos esta expresión. Entonces, una cosa importante aquí dice la derivada intrínseca es un tensor del mismo tipo y del mismo orden que A. ¿Qué quiere decir? Que si este A es un tensor contravariante, un vector contravariante como en este caso, pues el resultado va a ser también un vector contravariante y de orden 1 si este es 1 o 2. Ahora, si lo que vamos a hacer es la derivada intrínseca de un vector covariante, entonces la diferencia, pues hacemos este mismo producto, es este signo menos aquí en el símbolo de Christoffel y pues obviamente la distribución de los índices, pero básicamente la fórmula general es la misma. Dice, la derivada absoluta en el sistema cartesiano se reduce a la derivada normal. ¿Por qué? Porque en el sistema cartesiano los índices de Christoffel o los símbolos de Christoffel son cero. Y quiere decir que al ser cero, todo esto se anula y observamos que queda delta aquí, de ahí t de t va a ser igual a de ahí de t. O sea, que quiere decir que la derivada absoluta va a ser la misma derivada normal que hemos manejado. Ahora vamos a ver qué es el teorema de Ricci. Dice la derivada covariante de la delta de Kronecker primero y de los tensores fundamentales, o sea, el tensor G y J covariante y el G y J contravariante es cero. Entonces vamos a primero a demostrar que la derivada del tensor de Kronecker, la derivada covariante, es cero. Entonces observamos acá, tomamos la derivada, este símbolo de Christoffel básicamente se refiere al índice contravariante porque tiene signo positivo y este signo negativo se refiere al índice covariante. Ahora decimos esta parte de acá, derivada parcial de la delta de Kronecker con respecto a las coordenadas. La delta de Kronecker nosotros sabemos que vale 1 o 0 dependiendo si los índices son iguales o diferentes. ¿Qué quiere decir? Que esto no depende de las coordenadas. Por consiguiente su valor es 0. Aquí tenemos entonces, que sabemos que este delta de Kronecker pues es 1 o 0. La idea es que aquí sea 1 porque van a ser los mismos índices. Y tenemos que esto, al cambiar índices, porque tenemos dos términos independientes, entonces aquí lo que volvemos es que este índice lo volvemos J y aquí en este segundo pues nos queda lo mismo, este índice L lo volvemos I, porque son índices repetidos y nos queda el símbolo de Christoffel IJK menos el mismo símbolo de Christoffel IJK, quiere decir que esto es cero, por lo cual la derivada covariante de la delta de Kronecker es cero. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para el tensor métrico fundamental, el G y J. Entonces tenemos la definición, entonces aquí tenemos los dos símbolos de Christoffel, entonces si nosotros factorizamos este menos, acá nos va a quedar esta parte de acá. ¿Por qué? Porque al multiplicar este símbolo, este tensor métrico por el símbolo de Christoffel de segunda clase, nos da un símbolo Christoffel de primera clase. Si nosotros recordamos las propiedades de los símbolos de Christoffel que ya vimos en un video anterior, pues esta parte de acá se resume o es igual a dg y j de xk, pero nosotros ya tenemos este dg y j de xk, quiere decir que nos queda esta diferencia, por consiguiente es cero. Ya con eso demostramos que la derivada covariante del tensor métrico es cero. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el tensor métrico conjugado. Entonces valemos de esta relación, que el GM por el GMJ, o sea que el tensor métrico conjugado por el métrico va a ser igual a la delta de Kronecker. Si nosotros derivamos covariantemente a ambos lados, pues vamos a tener derivada de este tensor por este de acá, más este por la derivada del segundo. Y la derivada de este, que es un número que ya vimos en la página anterior que es cero, pues va a ser cero. Ya observamos que la derivada de este tensor, observamos acá GMJ, que es este mismo de acá, es cero. Quiere decir que este término es cero. ¿Qué nos sobrevive? Nos sobrevive este término,
GM, derivada respecto de las coordenadas K por GMJ. Obviamente GMJ no es cero, porque pues, es el tensor métrico. Entonces quiere decir que si este producto es cero, lo que tiene que ser cero es esta parte. Quiere decir que es la derivada covariante del tensor métrico conjugado. Ya con eso hemos demostrado el teorema de Ricci para para los tres tensores, para la delta de Kronecker, el tensor métrico y el tensor métrico conjugado. Si volvemos a la página anterior y observamos que la derivada absoluta es el producto de la derivada covariante, de nuevo por el tensor, por el vector tangente a la curva, entonces nos vamos a dar cuenta que la derivada absoluta de estos tensores, o sea, de la delta de Kronecker y de los tensores métrico y métrico conjugado también es cero, porque de este producto ya vimos que la derivada covariante de esos son cero. Entonces el producto va a ser cero, que quiere decir que la derivada absoluta de estos tensores también es cero. Ahora vamos a ver unos conceptos adicionales. Uno de ellos es la magnitud de un vector. Entonces dice, para obtener el producto interno de dos vectores del mismo tipo, primero se convierte uno al tipo opuesto y luego se hace el producto interno. Entonces aquí lo que se hace uso es de los vectores asociados. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, empecemos con el ejemplo de la magnitud de un vector aquí, observamos, entonces si tenemos los componentes contravariantes de ese vector, nosotros, ¿cómo hallamos la magnitud? Pues lo multiplicamos por el tensor métrico. Esto nos permite bajar el índice, como recordamos, eso nos permite obtener un tensor asociado que sería este AJ. Y al hacer esa parte, entonces nos queda esto de acá, que es el cuadrado de la magnitud de ese tensor. Lo mismo podemos hacer si lo que nosotros conocemos son las componentes covariantes del tensor y no las contravariantes. Entonces aquí yo lo que haríamos es multiplicar por el tensor métrico conjugado. Entonces, aquí lo que hacemos es subir este índice al hacer esta multiplicación. Y esto ya sería la magnitud al cuadrado, pero en base a los componentes covariantes del tensor o en este caso del vector. Ahora, lo mismo lo podemos hacer si estamos utilizando dos vectores, entonces ese producto punto generalizado es el producto escalar de dos vectores. Entonces, simplemente si tenemos este vector A y este B, si nosotros tenemos las componentes, por ejemplo, contravariantes del primero y covariantes del segundo, pues no hay ningún problema. Pero si por alguna razón, por ejemplo, tenemos solamente las componentes contravariantes de ambos tensores, lo que hacemos es multiplicar por el tensor métrico. Lo mismo sucede con las componentes covariantes. Si solamente tuviéramos las componentes covariantes, lo que hacemos es multiplicar por el tensor métrico conjugado. Y esa es la forma de hallar el producto punto generalizado, digamos, entre dos vectores. Ahora dice ángulo entre dos vectores. El ángulo θ entre dos vectores contravariantes no nulos, AI, BI, está definido en base a su tensor métrico. ¿Cómo? Entonces básicamente esa es la misma fórmula que nosotros conocemos del análisis vectorial. O sea, es este de aquí, el producto punto de A por B sobre las normas. Entonces las normas pues va a ser el producto punto de ellos, o sea, esto elevado a la 1/2, o sea, raíz cuadrada y norma de A por norma de B. Y aquí tenemos entonces que este es el producto punto como lo definimos en la página anterior. Dice la condición necesaria y suficiente para que los vectores A y B sean ortogonales es que esta parte de aquí sea cero. ¿Por qué? Porque si el coseno el coseno de 0 es 0, quiere decir que estos vectores son ortogonales. Para que esto sea 0, pues obviamente el denominador no puede ser 0 porque sería división por 0. Entonces lo que necesitamos que sea 0 es el denominador. Básicamente esta parte de acá. Este es el producto que tiene que ser 0 para que los vectores sean ortogonales. Ahora, si nosotros tenemos dos vectores covariantes, como en este caso, entonces el coseno de θ está definido por esta fórmula. El mismo mecanismo, sino que aquí nosotros vamos a multiplicar, pero por el tensor métrico conjugado. Lo mismo las normas al cuadrado y todo. Ahora, expresión para el ángulo entre dos vectores covariantes A y B siempre y cuando sean no nulos. Pues porque si son nulos, quiere decir que si son 0, nos van a dar aquí división por 0. Y aquí tenemos pues el caso en el que tenemos los componentes contravariantes de uno y covariantes del otro. En ese caso pues no necesitamos multiplicar por el tensor métrico en la parte de arriba. Aquí podemos haber hecho esto después de multiplicar por el tensor métrico o por el tensor métrico conjugado.
Dice expresión para el ángulo entre dos vectores de los cuales se conocen sus componentes covariantes y contravariantes. Ahora vamos a ver unos ejemplos. El primero dice demostrar que la magnitud de un vector es un invariante. O sea, tenemos que analizar pues que la magnitud de un vector, si recordamos nosotros, un vector básicamente está definido por una dirección y una magnitud, no importando el sistema coordenado que utilicemos, sea, no sé, coordenadas esféricas, cilíndricas, el cartesiano, pues la magnitud del vector no va a cambiar. Nosotros entonces lo que vamos a hacer es demostrar que esa magnitud ante un cambio de coordenadas es un invariante. Entonces aquí tenemos la expresión para el vector acá en forma contravariante y lo mismo en forma covariante. Entonces nosotros sabemos que la multiplicación de esto es la magnitud al cuadrado, que pues básicamente es lo mismo que decir, estamos haciendo la misma demostración que si estuviéramos diciendo que en lugar de la magnitud al cuadrado fuera la magnitud, la diferencia de la raíz cuadrada. Entonces al hacer esta multiplicación, recordemos, esto es como si en la parte como mnemotécnica es como si este se anulara con este y nos queda de xy, de xj a ji. Entonces, como estos son derivadas parciales en el mismo sistema coordenado, pues esto es equivalente a una delta de Kronecker de índices e y j. Entonces, con este delta de Kronecker multiplicamos aquí por el vector y nos queda ahí por ahí. Entonces, el resultado, si nos damos cuenta, es el mismo. En el sistema barrado tenemos un acá por otro acá. Obviamente pues el índice es diferente, pero lo que nos está demostrando es que es invariante en relación a los componentes ante un cambio de coordenadas. Entonces lo mismo contravariante por covariante en el sistema barrado y contravariante por covariante en el sistema no barrado. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice demostrar que si la derivada absoluta de un vector contravariante es cero, su magnitud es constante. Entonces, de nuevo, si recordemos que la magnitud al cuadrado de un vector está definida por esta fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la derivada intrínseca o la derivada absoluta de esta expresión. Entonces, simplemente lo que hacemos es derivada de este más por el producto de estos dos, más la derivada del segundo por el producto de los otros y así sucesivamente. Entonces, al obtener esa expresión, entonces tenemos que la derivada intrínseca de este GPQ. Nosotros ya vimos que esto es cero, o sea que este término desaparece. Solamente nos quedan estos dos términos, como observamos acá. Como son términos independientes, entonces nosotros podemos igualar los índices de uno con el otro. Aquí lo que estamos haciendo es AP, o sea, tenemos APQ de T, este queda, digamos, intacto. Y lo que hacemos es cambiar los signos aquí, el Q por el P, para que quede igual al otro término. Al hacer esto, pues nos queda dos veces GPQ derivada absoluta de A con respecto a T. Ahora dice demostrar que si la derivada absoluta de un vector contravariante es cero. Entonces, aquí observamos que tenemos la derivada de un vector y nos está diciendo que eso es cero. Si nos está diciendo que eso es cero, nos está implicando que este producto, o sea, el 2GP por esta derivada, por este AQ, es cero. Pero, ¿qué es este producto de acá? Este producto de acá es la derivada de la magnitud del vector. Entonces, si la derivada de algo es cero, quiere decir que ese algo es constante. Entonces, nos está diciendo que esta parte de aquí es constante siempre y cuando la derivada del vector, o sea, la derivada absoluta del vector sea cero. O sea, ya queda demostrada esta parte de acá. Y vamos a ver el último ejemplo. Dice demostrar que los vectores A, 0, 3, 5 teta y B, 0, menos 5 teta, 3R cuadrado, expresados mediante sus componentes contravariantes en coordenadas cilíndricas, son ortogonales. Entonces lo que vamos a averiguar es que en base a la fórmula del coseno de teta, que hay el ángulo que hay entre estos dos vectores, la idea es demostrar que esta parte de aquí es cero. El coseno de teta va a ser cero, entonces quiere decir que esto tiene que ser cero. Entonces recordemos que para hacer estas multiplicaciones tenemos que hacerlas en determinado orden. ¿Por qué? Porque la multiplicación de matrices por vectores no es conmutativa. Entonces lo que nosotros hacemos es expresar el primer vector este de acá en formato de fila. Tenemos aquí el tensor métrico en coordenadas cilíndricas, observamos este G y J, y el segundo vector, pero lo tenemos expresado en forma de columna. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es esta multiplicación. Entonces al hacer esta multiplicación, entonces nos queda esta parte de acá,
y de nuevo multiplicado por este vector fila. Después de hacer esa multiplicación, entonces el resultado nos da 0. Eso quiere decir que efectivamente el ángulo entre A y B es de 90 grados. Quiere decir que el coseno de teta es 0. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.